¿La psicología es una ciencia? En el vídeo anterior veíamos qué es la psicología y algunas de las áreas en las que está dividida. Te recuerdo, la APA define la psicología como el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. La palabra clave es científico. ¿Pero qué quiere decir que algo sea científico? En este vídeo te lo explico detalladamente y te argumento por qué la psicología es una ciencia. Hacer ciencia significa seguir un procedimiento riguroso y sistemático para investigar, comprender y explicar fenómenos naturales, sociales o abstractos. A este proceso sistemático lo llamamos método científico. El método científico se basa resumidamente en 4 pasos. 1. Obtener datos. 2. Producir hipótesis comprobables. 3. Comprobar estas hipótesis de manera empírica. Y 4. Generar una teoría que los explique. Una teoría es una explicación sistemática de un fenómeno. Organiza la información que tenemos, los hechos, y nos permite predecir nuevos hechos y ejercer cierto grado de control sobre el fenómeno. Una hipótesis es una predicción específica y comprobable derivada de una teoría. La psicología utiliza el método científico para responder a preguntas sobre la mente y el comportamiento humano. Por ejemplo, escogemos un tema: hombres, mujeres y agresiones. Muchas personas creen que los varones son naturalmente más agresivos que las mujeres. También hay personas que piensan que los niños aprenden a ser agresivos porque la sociedad les exige que sean más combativos, incluso violentos. Para responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si efectivamente existen diferencias significativas entre el comportamiento agresivo en hombres y en mujeres. Se han llevado a cabo diversas investigaciones al respecto y la conclusión es que sí. Los varones son más agresivos, sobre todo cuando hablamos de agresión física. Os dejo todas las referencias de los estudios en la descripción. Estos estudios señalan que probablemente las mujeres y las niñas hagan más comentarios desagradables o griten, pero es mucho más probable que los hombres y niños agredan físicamente. Después de haber identificado y descrito estas diferencias, el siguiente paso es explicarlas. Aquí la cosa en psicología se complica un poquito, porque como veíamos en el vídeo anterior, existen muchos ámbitos y muchos enfoques dentro de la psicología, que abordan estas preguntas desde perspectivas muy diferentes entre sí, y realmente todas ellas pueden ser complementarias. Volviendo al ejemplo de la agresividad, los neuropsicólogos probablemente atribuirán estas diferencias a aspectos biológicos, como la genética o la composición química corporal. Los psicólogos del desarrollo estudiarán cómo las personas aprendemos a comportarnos durante la infancia y la adolescencia. Y los psicólogos sociales pueden explicar esta diferencia en términos de socialización o normas o dinámicas sociales, como enseñar a los niños que tienen que defenderse solos y a las niñas que la agresividad no es algo femenino. En un estudio de la Universidad de Oxford de 2015, analizaron las redes sociales de varias escuelas para estudiar los patrones de agresión entre las personas del mismo sexo y del sexo opuesto. Los resultados mostraron que generalmente los hombres eran más agresivos que las mujeres y concluyeron que tanto las diferencias biológicas como sociales contribuían a este fenómeno de la agresión. Tenéis toda la info abajo por si os interesa leer más sobre este estudio. Cada una de estas áreas propone una teoría sobre las causas de las diferencias en el comportamiento agresivo. Es decir, cada una intenta extraer unos principios generales a partir de un gran número de hechos observados sistemáticamente. Cada teoría nos permite generar nuevas hipótesis o predicciones del fenómeno y de alguna forma tener cierto grado de control sobre él. Si las diferencias de género en la agresión se debe a que los hombres tienen un nivel más alto de testosterona, podríamos predecir que los hombres extremadamente violentos deben tener niveles mucho más altos de testosterona que los hombres que en general no lo son. Si las diferencias en la agresión surgen de la educación temprana, podríamos decir que deben existir diferencias en este comportamiento en las familias donde los padres no enfatizan los roles de género. Si las diferencias están reflejando normas culturales, podríamos predecir que las diferencias deberían ser menores en sociedades que prohíben que las niñas peleen o en las que la agresión física sea igualmente mal vista para ambos géneros. Cada una de estas nuevas hipótesis puede ponerse a prueba a través de la investigación. Los resultados de la investigación indicarán si una teoría es mejor que otra para explicar los hechos conocidos y predecir nuevos. Si la evidencia empírica apoya una o varias teorías, estaremos un pasito más cerca de que la conducta agresiva pueda ser controlada.
Por ejemplo, partiendo de la hipótesis de que las normas culturales están relacionadas con las diferencias entre la agresividad entre hombres y mujeres, podríamos esperar que esas diferencias fueran menores en situaciones donde los individuos no sienten que se les están evaluando en términos de masculinidad o feminidad. Por ejemplo, en un estudio del año 94 con un juego de ordenador ya se demostró que cuando era evidente quién era hombre y quién era mujer, las mujeres jugaban de forma mucho menos agresiva que los hombres. Sin embargo, cuando se decía que los participantes eran anónimos tanto para los investigadores como para el resto de jugadores, las mujeres jugaban de manera tan agresiva como los hombres. Existen algunas críticas a la psicología como ciencia que surgen de distintos puntos de vista en relación con temas como la naturaleza del objeto estudiado. Por ejemplo, la complejidad y subjetividad del comportamiento humano lo hace un objeto de estudio extremadamente complejo, porque es muy difícil de medir y predecir. Aunque hay ramas de la psicología que tocan aspectos más biológicos y estudian fenómenos físicos observables, otras se enfocan más en el comportamiento, los pensamientos y las emociones, que son bastante más difíciles de medir. En las ciencias naturales, los fenómenos estudiados son bastante más fáciles de observar bajo situaciones controladas. Pero en psicología, muchas variables son experiencias internas, que son muy difíciles de cuantificar de forma precisa. Por otro lado, la psicología utiliza métodos de investigación muy variados para obtener información. Esta variabilidad en los métodos y la dependencia de datos autoinformados puede parecer que esté afectando a la objetividad y a la fiabilidad de los resultados. También existe un debate sobre la replicabilidad de las investigaciones, sobre todo en el campo de la psicología social. Otra de las críticas es que alguno de los paradigmas que acoge la psicología puede llegar a ser contradictorio entre sí, como por ejemplo el psicoanálisis y el cognitivismo. Y finalmente, también es verdad que a menudo los fenómenos psicológicos y sociales están influenciados por el contexto social, lo que hace que sea difícil crear teorías universales y generalizables. Todo esto hace que la psicología tenga algo así como un estatus de ciencia blanda, porque se percibe como de menor precisión y predictibilidad que, por ejemplo, la física o las matemáticas. Y a veces creo que se obvia un poquito que gran parte de la formación y el estudio en psicología tiene que ver con la biología y la química, porque el ser humano es un organismo vivo, y que se utilizan modelos matemáticos para diseñar instrumentos de medición y analizar datos. También los avances tecnológicos, como por ejemplo la neuroimagen o los estudios genéticos, permiten a los psicólogos investigar el cerebro y el comportamiento cada vez con mayor precisión. Por otro lado, el público general puede percibir la psicología como menos científica por la popularización de conceptos y teorías sin evidencia científica, pero bajo el nombre de psicología, como por ejemplo test de personalidad en revistas o interpretaciones muy reduccionistas de teorías complejas en vídeos cortos de redes sociales. Además de que se acojan bajo el mismo nombre prácticas que a día de hoy no se consideran científicas, como el psicoanálisis, con otras que sí que tienen evidencia, como las terapias cognitivo-conductuales. Conclusiones. La psicología es una ciencia. Utiliza métodos rigurosos y sistemáticos y produce conocimientos empíricamente fundados que contribuyen a nuestra comprensión del comportamiento humano y de la sociedad. Además, contribuye valiosamente a otras disciplinas científicas y viceversa, demostrando su rigor y su gran relevancia para la sociedad. Espero que te haya quedado un poquito más claro porque la psicología es una ciencia. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Ya sabes, si tienes algún tema que te gustaría que hablara en este canal, me lo puedes dejar en los comentarios. Si te ha gustado, me puedes dar un like, que lo agradezco muchísimo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.